Bueno, vamos a ver en esta clase los adverbios de frecuencia. En inglés, adverbs of frequency. ¿Qué son estos adverbios o para qué se usan? Se utilizan para indicar con qué frecuencia o cuán a menudo realizamos diferentes actividades. Yo acá les hice una lista con los diferentes adverbios de frecuencia que existen en inglés y les indiqué con un porcentaje lo que representaría la frecuencia con que se realiza esa actividad. Entonces tenemos el adverbio always, que se traduce como siempre, usually, usualmente, normally or generally, normalmente o generalmente, often or frequently, a menudo, frecuentemente, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, seldom or rarely, raramente, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Fíjense que yo puse los porcentajes que indican, va desde el más frecuente, always, al menos frecuente, never. Bien, vamos a ver ahora cómo se ubican estos adverbios de frecuencia dentro de una oración. Tenemos dos secuencias. En el primer caso, vamos a poner sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo principal y el complemento. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, I always que sería el sujeto, always get up early. I always get up early. Yo siempre me levanto temprano. Fíjense, el sujeto es I, el adverbio de frecuencia, always, get up, el verbo principal, early, el complemento. Entonces, esta es la secuencia que vamos a seguir para todos los verbos, con excepción del verbo to be. Si la oración contiene el verbo to be, la secuencia va a ser diferente. Es en el único caso en que cambia esa secuencia. Entonces, repasemos un poco qué es el verbo to be, qué significa y cómo se conjuga. Significa ser o estar, lo voy a escribir acá abajo para repasar. La traducción entonces es ser o estar. Va a cambiar su conjugación o su forma de acuerdo al sujeto o el pronombre que yo tenga. Si el sujeto es I, o sea yo, voy a usar la forma am, o sea, es la forma como se conjuga el verbo to be. Yo soy o yo estoy. Si el sujeto es she, he o it, ese verbo to be toma la forma is. Él, ella o eso es o está. Y si el sujeto es they, ellos, ellas, we, nosotros o nosotras, you, vos o ustedes, ese verbo to be toma la forma are. Ellos son o están, nosotros somos o estamos, vos sos o estás, ustedes son o están. Esas serían entonces las tres formas en las que se conjuga el verbo to be en presente. Bien, eso lo quería repasar para volver acá. Entonces dijimos que si la oración contiene ese verbo to be, ustedes lo van a encontrar conjugado siempre, de esa forma, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo to be. Entonces me queda sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y complemento. Veamos entonces que el adverbio de frecuencia pasó después del verbo, no como en el primer caso, en el que poníamos primero el adverbio de frecuencia y después el verbo principal. Vamos a escribir un ejemplo. Planes are always on time. Planes are always on time. Los aviones siempre están a tiempo. ¿Sí? Fíjense acá el verbo to be primero
y el adverbio de frecuencia después. Vamos a poner otro ejemplo con otro sujeto. I am never late for class. I am never late for class. Yo nunca estoy tarde o llego tarde, nosotros en realidad en castellano decimos llego tarde, pero acá la traducción sería yo nunca estoy tarde para las clases. Fíjense, sujeto, el verbo to be conjugado, el adverbio de frecuencia y el complemento. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa consultamos por WhatsApp.